¿Has oído hablar de los fenómenos de incurvación peneana, de la enfermedad de Peyronie? ¿Te ha pasado o te está pasando que te notas una incurvación en el pene con la erección? Te voy a explicar cómo es el mecanismo de producción y qué podemos hacer en la consulta para resolverlo. La incurvación peneana, que muchas veces se llama enfermedad de Peyronie, es un fenómeno por el cual se producen a través de microtraumatismos, de pequeñas lesiones en la túnica que tapiza el cuerpo cavernoso, que es por donde el pene se ingurgita y se produce la erección. Se producen fenómenos de pequeñas lesiones que van cicatrizando de manera anómala y acaban produciendo una especie de callo, una placa fibrosa que es poco elástica. Esa placa, dependiendo de dónde se produzca, que generalmente es en el tercio distal del pene y más frecuentemente en la zona más hacia el pubis, nos va a producir que al no ser elástico ese cuerpo cavernoso, se produce una incurvación, bien sea hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, que nos vaya a dificultar la erección y el mantener relaciones sexuales de manera normal. El mecanismo de la producción de estas placas, como hemos comentado, es esas cicatrizaciones anómalas, pero se asocia a que hay fenómenos de que la vascularización a ese nivel empieza a ser deficitaria. La vascularización del pene viene a través de las arterias subcavernosas y son vasos que se afectan de manera precoz con la edad por la arteriosclerosis, de tal manera que muy habitualmente vemos ya fenómenos de arteriosclerosis a nivel de edades de 40, 45, 50 años. Eso ya va a condicionar la cicatrización a ese nivel y cambia el tipo de colágeno que favorece esa cicatrización, haciendo un colágeno mucho menos elástico. ¿Cómo realizamos el tratamiento? Clásicamente se aplicaba un tratamiento, se dejaba madurar esa placa hasta que se estabilizaba la incurvación y hasta que se dejaba de producir dolor. El dolor es un síntoma muy típico de este tipo de placas, así como puede ser también pues, la peor calidad de las erecciones. Como he dicho, se dejaba madurar esa incurvación hasta que estaba estabilizada, hasta que ya no había dolor y en ese momento se optaba por tratamientos quirúrgicos en el caso de que el paciente no pudiera tener relaciones adecuadamente. El objetivo de la cirugía es sencillo, es enderezar el pene y por tanto uno de los tratamientos que se hacía era dar un punto en el lado contralateral de la placa hasta que se enderezaba el pene, con el efecto secundario normal de que el pene se queda un poquito más acortado, en torno a 1 centímetro, 1,5 centímetros, o en caso de incurvaciones muy pronunciadas y de placas grandes, lo que se pretende es quitar la placa y sustituir esa placa mediante tejido, un injerto de tejido propio del paciente o un injerto de tejido de otro tipo. Eso tiene la ventaja de que no corta el pene, pero puede alterar la erección. El objetivo hoy en día es no llegar a esto, es modificar la placa cuando todavía la placa está en proceso de fabricación, cuando todavía es maleable. Eso nos lo denota el que la incurvación todavía se esté produciendo, sea progresiva, o bien cuando la placa es dolorosa. Eso se asume que la placa en ese momento todavía está en proceso de formación y por tanto podemos intentar ablandarla y traccionar para enderezar el pene. La energía que se utiliza es energía física, generalmente lo hace un fisioterapeuta experimentado en distintos tipos de energía, con el objetivo de aplicar energía que mejore la vascularización, que mejore la cicatrización, que rompa la placa previamente hecha y, como hemos comentado, fenómenos de tracción para ir enderezando el pene sobre lo que queremos. Este tipo de tratamientos tienen muy buenos resultados, la gran mayoría de las placas se ve estabilizada, el dolor cede y por lo tanto ahora es bastante menos frecuente el que tengamos que recurrir a un tipo de cirugía como hemos comentado antes. Si te interesa este tipo de vídeos, si te interesa saber más de este tipo de patologías y de la urología en general, síguenos en nuestro canal de YouTube y en redes sociales.